sí, que era un sueño, que es algo que yo me quería dedicar desde los últimos años de la carrera y bueno, y parece que se ha hecho realidad, sí. Hoy nos queremos contagiar de su energía. Javier acaba de abrir este centro de entrenamiento con mucho trabajo y ganas. Ya tiene 6 clientes, es el comienzo, pero de eso se trata, de intentarlo. Buenas noches. El negocio de Javier nos demuestra que hay nuevos sectores en los que se puede crear o encontrar empleo. Pero además el calendario nos sitúa, casi como quien dice, a las puertas de la Navidad. Y este año las previsiones son todavía mejores que las del año pasado. En esta campaña las ofertas de empleo crecerán entre un 7 y un 8% aquí en Castilla y León. Es empleo temporal, es verdad, sí, pero en más ocasiones de las que pensamos, estos pequeños contratos se prolongan en el tiempo. Así que vamos a por ellos. Hoy en Plató nos van a ayudar a hacer una buena entrevista de trabajo. No nos vamos a fijar en lo que decimos o en lo que dice nuestro currículum, sino en lo que de nosotros dicen nuestros gestos, nuestra actitud. Interesante, ¿verdad?, el programa de esta noche. Pero lo primero es lo primero, analizar el mercado laboral. Y eso supone que empecemos saludando a Rubén Hernández. Rubén, buenas noches. Hola Alejandra, buenas noches. Y la pregunta que nos hacemos hoy todos, ¿por qué subió el paro en el mes de octubre? Sí, porque octubre ha sido un mes realmente malo. Era una subida esperada, pero no por ello deja de ser menos negativa. Y es que el paro aumentó en octubre bastante más que en octubre del año pasado. Las cifras las vamos a ver enseguida. Octubre nos ha dejado en nuestro país algo más de 82.300 nuevos desempleados. Gente que se ha ido a apuntar a las oficinas de empleo. De esta forma, en España, una vez más, se vuelve a superar la barrera de los 4,1 millones de desempleados, personas que están buscando empleo y que de momento no tienen suerte. Este es el dato de España, es negativo, pero con todo el de Castilla y León es incluso porcentualmente peor, porque en nuestra comunidad el paro también aumentó durante el pasado mes. En total, lo vamos a ver ahora, en Castilla y León el paro aumentó en algo más de 11.000 personas. Ahí está el dato, 11.826 desempleados más, lo que hace que la cifra total se volvamos a superar de nuevo esos 200.000 desempleados, 201.827. ¿A qué ha sido debido esto? Pues principalmente al fin de la vendimia, al fin de muchos contratos del Plan de Empleo Local y también a muchos contratos que han terminado en el sector de la industria. Con todo, ¿qué ha pasado? Que nos hemos regresado, que hemos vuelto a los niveles previos al verano, Alejandra. Bueno, pero en octubre tuvimos cara A y también cara B. Podemos decir que hay una noticia un tanto más positiva en lo que se refiere al comportamiento de la tasa anual. Sí, porque a esa cara B nos vamos a aferrar para buscar el lado positivo de esos datos que hemos conocido hoy. Ese dato interanual del que hablaba Alejandra y que es realmente positivo, porque hoy en España tenemos 350.000 desempleados menos que los que teníamos hace un año. Para que nos hagamos idea de la importancia de esta bajada, es el mayor descenso de un mes de octubre a un mes de octubre, de un año a otro, desde 1996. También hay buenas noticias en Castilla y León, lo estamos viendo porque aquí hay 16.238 desempleados menos que los que teníamos hace 12 meses. Bueno, ¿y qué ha sucedido con los contratos? Suponemos que también descendieron los que se firmaron en octubre. Descendieron los contratos, si miramos a septiembre, tanto en Castilla y León como en España, pero con todo, ese no es el dato más preocupante, sino el tipo de contratos que se firmaron. En total, durante el pasado mes en España se firmaron algo más de 1.760.000 contratos. De ellos, 81.987 se firmaron aquí, en Castilla y León. Lo verdaderamente preocupante no es que hayan bajado un poco, que haya descendido un poco el número de contratos nuevos, sino sobre todo el tipo de contratos, porque de este 1.760.000 contratos, menos de 8 de cada 100 son indefinidos, con lo cual la mayoría siguen siendo un mes más temporales. Ya hemos analizado el paro, el otro lado del mercado es el empleo. ¿Qué ha sucedido con las afiliaciones, con las altas a la Seguridad Social? Pues aquí malas noticias, bajaron las afiliaciones en Castilla y León, se destruyó empleo, aunque aquí nuestra comunidad ha seguido un camino distinto al del conjunto del país. Castilla y León en octubre rompió esa tendencia de los últimos meses, siempre hablábamos de aumento de cotizantes, pero esta vez no ha sido así. En total han descendido en algo más de 3.064 menos. Sin embargo, si miramos a la Seguridad Social como conjunto, hay que decir que los datos son positivos, ya que en España se han ganado 31.651 cotizantes. Estamos hablando sin duda de un buen dato. Bueno, Rubén, estamos prácticamente finalizando el año, estamos en noviembre. ¿Qué cabe esperar de este mes y del mes de diciembre, casi a las puertas de la Navidad, como quien dice?
Pues visto lo visto, que nadie esperaba que en estos meses el paro aumentara tanto. Lo cierto es que cualquiera se atreve a hacer predicciones, pero claro, lo cierto es que sobre el papel, y nos lo vas a contar además tú en unos segundos, la campaña navideña se presenta en cuanto a empleo bastante positiva. De hecho, en noviembre deberíamos empezar a notar ya ese repunte, ese aumento de puestos de empleo. A ver si lo notamos en las ofertas de trabajo que nos va a traer Montse Martínez y también en lo que dices tú en la campaña navideña, y todo esto empieza a remontar, que hace falta, ¿verdad? Ojalá dentro de un mes lo vemos. Gracias, Rubén. Como decíamos, igual que sucede en verano, la Navidad, la campaña de Navidad es otro momento del año propicio para la contratación. Grandes cadenas, establecimientos comerciales, hostelería y también la industria refuerzan sus plantillas en previsión de una mayor carga de trabajo. Son contratos temporales, pero en muchos casos se acaban prolongando en el tiempo. Las previsiones que manejan las empresas de trabajo temporal con las que hemos hablado son muy optimistas. Con la llegada de la campaña navideña, la búsqueda de empleo se reactiva. Los trabajos son temporales, pero son un buen síntoma de recuperación. Y este año se prevé la mejor campaña desde 2008. El año pasado ya experimentamos un crecimiento del 10%, nos posicionamos como cuarta comunidad autónoma que más volumen de contratos generó. Prevemos crecimientos de en torno al 7, el 8% para este ejercicio 2015. Las empresas, animadas con el anuncio del incremento del consumo, aumentan sus plantillas. Metemos refuerzos en nuestra recepción para poder atender mejor a nuestros clientes y además incluimos durante todas esas fechas un servicio especial de empaquetado de regalos. Suelen ser contratos temporales, pero en muchos casos sirven para quedarse. Un 8% de estos empleos puede prolongar su duración más allá del periodo navideño. Eso pasa mucho en industria, sobre todo donde ya se están recibiendo pedidos para el año que viene. Se prevé también que la demanda de volumen va a ser mayor y por lo tanto las empresas ya anticipan ese futuro. Los sectores de alimentación, logística, transporte y distribución son los que más empleo generarán. Empresas muy vinculadas al gran consumo, centros comerciales, pequeños comercios y sectores como hostelería, alimentación, distribución y logística. Hay que remarcar también el sector industria, que ya viene repuntando durante todo el año con crecimientos muy importantes en empleo temporal y que en esta época también tiene más pedidos que el año pasado. Y el perfil del trabajador cambia. Diferente al resto del año. Hablamos de perfiles de en torno a personas de entre 25 y 40 años, con estudios secundarios fundamentalmente, aunque cada vez se detecta que también personas con estudios superiores quieren acceder a estas ofertas de empleo. Las empresas se ven en la necesidad de recurrir a la contratación temporal para absorber el excedente de trabajo propio de las fechas navideñas. Este año parece que las campanas de Navidad suenan mejor. A ver si es verdad, y a la vista de esta oferta muchos de ustedes van a tener que enfrentarse a una entrevista de trabajo en las próximas semanas. Seguro que no es la primera, o a lo mejor sí. En cualquier caso, queremos superarla y hoy nos pueden decir cómo. Una entrevista de trabajo viene a durar de media unos 40 minutos, pero los primeros segundos, es más, el primer minuto y medio ya aporta información muy valiosa a quien está a cargo del proceso de selección. Y ustedes dirán, pero si en un minuto y medio casi no da tiempo a responder una pregunta, siquiera a presentarnos. Pero es que lo que decimos de palabra no lo es todo. Los gestos también nos definen y queremos saber ¿cuánto? María Hernández, buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Es doctora María en Comunicación Audiovisual y Publicidad y nos va a ayudar a descifrar esa pregunta. ¿Cuánto dicen de nosotros los gestos en una entrevista de trabajo? Pues efectivamente, Alejandra, los gestos dicen mucho de nosotros porque con los gestos pues transmitimos muchas actitudes y muchos sentimientos, efectivamente, que ese empresario o ese psicólogo o ese jefe de recursos humanos que tenemos enfrente en una entrevista, ya sea individual o de panel o del tipo que sea, pues nos está observando y nos está lógicamente etiquetando y catalogando. Yo me atrevo a decir que ese canal no verbal es casi lo que más pesa a la hora de decidirse a veces por uno u otro candidato. Hay empresarios que incluso cuando esa primera impresión que damos, ¿no? Cuando te ven aparecer por la puerta, la forma de sentarse o de dar la mano tiene una información vital. ¿Sí? ¿Cómo hay que dar la mano, por ejemplo? En los últimos años, sobre todo, es algo interesante que sí que yo creo que merece la pena tener en cuenta, porque en los últimos años se ha investigado mucho el apretón de manos, ¿no? Hay muchos tipos de apretones de manos, pero principalmente podemos denotar tres actitudes con ellos: dominio, sumisión e igualdad.
yo creo que es importante tener en cuenta que a la hora de establecer el contacto, esperar a que nos dé la mano esa persona que nos va a hacer la entrevista. Nosotros mantenernos un poquito quietos ahí a la espera, ¿no? Eso es algo fundamental. Es importante no apretar mucho la mano y no volverla, porque eso denota que somos personas dominantes y que somos personas autoritarias. Ese sería el apretón de manos de dominio. Luego hay otro apretón de manos que es flojo, que dejamos la mano como un poco suelta y entonces nos dominan a nosotros, la ducha, efectivamente. Y finalmente está el igualitario, que es cuando esperamos a que nos estrechen la mano y de forma contundente pero segura y con un término medio de lo que hemos estado hablando, con un par de sacudidas o 3, estrechamos la mano de la persona que tenemos enfrente. O sea que cuidado, porque el apretón de manos dice mucho de un candidato. O sea que cuando decimos que en esos 90 primeros segundos estamos transmitiendo muchísima información, realmente estamos en lo cierto. O sea, al entrar por la puerta ya estamos diciendo mucho de nosotros, más de lo que va a lo mejor en el currículum. Efectivamente. Al entrar por la puerta, muchas veces el eje del cuerpo, Alejandra, el eje del cuerpo, el inclinarlo ligeramente hacia adelante, el no acercarnos demasiado, la manera de sentarnos, no sentarnos muy al borde de la silla, inclinados, cuidado con esos balanceos muchas veces y esas piernas balancines, porque al final estamos transmitiendo nerviosismo, inseguridad, todo lo que justamente pretendemos esconder, ¿no? Claro, porque se trata al fin y al cabo, por lo que estamos viendo, de mostrarnos seguros, ¿no? O preparados de alguna manera para ese puesto al que aspiramos. Efectivamente, yo creo que si hay 3 valores o 3 atributos que debería mostrar un candidato en una entrevista, deben ser la seguridad, como muy bien dices, el entusiasmo, creo que es fundamental en estos tiempos que corren, y la confianza. ¿Cómo se demuestra seguridad? Hay que intentar evitar las cabezas ladeadas porque buscan protección o la asociamos a la protección. Bueno, es importante decir que todos los gestos tienen su contexto, por supuesto, y que nosotros damos algunas claves, pero pautas, que esto no es una ciencia exacta, ¿de acuerdo? Cuidado con las cabezas ladeadas y cuidado también con encogerse de hombros porque demuestran indecisión. Eso de cara a la seguridad. De cara a la confianza, yo creo que la confianza se transmite con una mirada sostenida, pero no intimidatoria. Cuidado con ese equilibrio, ¿verdad? Y con una sonrisa agradable. Es importante que también las manos acompasen al ritmo. Hay que ser uno mismo. ¿De acuerdo? Y hemos hablado de la confianza, del entusiasmo, de la seguridad. El entusiasmo hay que ser vital, hay que tener ganas, hay que ponerle ganas, y yo creo que, por ejemplo, las manos abiertas, mostrar las palmas de las manos, tiene que ver con la franqueza, con la ilusión, con el no tener nada que esconder. Da mucha confianza, por ejemplo, también el gesto del campanario, pero cuidado, que nuestros telespectadores tampoco lo hagan mecánicamente como un robot. Yo creo que hay que tener en cuenta lo que no funciona, pero siempre ser uno mismo. No hay que ir disfrazado a una entrevista de trabajo, tampoco la indumentaria, entiendo. Efectivamente. Hay que mostrar también cierto equilibrio, un término medio, depende de la empresa, por supuesto, a la que vayamos a hacer esa entrevista, pero en principio yo creo que la clave es ir un poquito más arreglado de lo normal de acuerdo a tu estilo, porque claro, el ir disfrazado también te va a parecer ser artificial y no al final, a estar cómodo tampoco, ¿no? Efectivamente, va a haber algo que va a chocar o que no va a terminar de cuadrar, ¿no? Todo esto lo podemos de alguna manera ensayar sin caer en lo artificial, ¿no? Entiendo que lo podemos trabajar. Claro, lo podemos trabajar y de hecho, bueno, pues yo creo que hay mucha información, ahora está un poco de moda esto de la comunicación no verbal y efectivamente se trata de ponerlo en práctica con nosotros mismos y lo que es más interesante, Alejandra, con los demás, porque yo creo que también es interesante en una entrevista de trabajo poder analizar e interpretar al interlocutor, ¿no? Al que nos está haciendo esa entrevista. A ver si se va a sentir intimidado al final. Que haya un feedback. Eso, que haya un feedback, que haya una información de ida y vuelta, ¿no? Al final muchas veces también puedes saber qué está pensando el otro y si vas bien o vas mal, ¿no? Qué interesante, o sea que tenemos que darle más importancia, yo creo que a lo mejor de la que le estábamos dando hasta ahora, el tema de la comunicación no verbal. Sí, la tiene en su justa medida, no hay que volverse loco tampoco con estas cosas, pero sí que yo creo que es un factor muy determinante a tener en cuenta y que puede salvarnos una entrevista de trabajo o ayudarnos de alguna manera a conseguir ese objetivo, a convencer ese objetivo con el que nos presentamos, ¿no? María Hernández, doctora en comunicación audiovisual, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, encantada. No te pregunto si mi comunicación no verbal está transmitiendo algo, ¿no? Porque seguro que me sacas los colores, pero bueno, lo seguro para que otro no, porque día. Eres muy buena profesional. Gracias, María. Gracias a vosotros. Vamos a seguir adelante porque es cierto que en la medida que nuestra formación nos respalda, nos sentimos también más seguros, más preparados. Y en eso es importante también, pues eso, buscar cursos de formación en los que podemos invertir nuestro tiempo en las siguientes semanas, en las semanas que tenemos a la vista. Vamos a ver qué cursos de formación ha seleccionado Montse Martínez, a la que ya damos la bienvenida a nuestro programa. Montse, buenas noches, cuando quieras, adelante.
Hola, buenas noches. A la hora de contratar, las empresas valoran la formación complementaria que tienen los futuros trabajadores. Por eso son muy importantes los cursos de formación. Les detallamos los que más nos han llamado la atención. Comenzamos en Ávila, donde arranca uno de seguridad alimentaria y otro relacionado con las actividades de educación en el tiempo libre infantil. En León dará comienzo uno de operador de carretillas elevadoras y también uno de edición fotográfica. Uno de actividades administrativas y otro de vigilante de seguridad comienzan en Salamanca. En Zamora se inicia uno relacionado con la nutrición y la dietética y otro de apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional. En Burgos aún quedan plazas para uno de mantenimiento de instalaciones solares térmicas y otro de creación de páginas web. Dos de la rama sanitaria comienzan en Palencia, uno de atención sanitaria y otro de primeros auxilios. En Segovia se podrá estudiar uno de inglés y otro de aplicaciones de diseño técnico. En Valladolid arranca uno de apoyo domiciliario y otro de auxiliares de almacén. Y en Soria los cursos son de maquillaje y de técnico en emergencias sanitarias. Estos son tan solo 18 cursos de formación, pero si quieren conocer más solo tienen que consultar nuestra página web www.empleate.rtvcil.es. Ya saben lo que significa esa cabecera, aclaramos sus dudas, es por tanto su momento en el que tienen que marcar, si quieren, ese número de teléfono, porque Francisco Ferreira, nuestro asesor laboral, ya está aquí esperando que ustedes les planteen sus dudas. Francisco, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bien, curiosos los datos que se han dado, ¿no? Sobre todo el tema de la temporalidad, porque no olvidemos que la reforma laboral del año 2012 se rebajó la indemnización de los trabajadores de 45 a 33 días. Yo entiendo para perseguir que hubiera más contratos indefinidos, y los datos que vamos dando en el programa mes a mes aumenta la temporalidad. Habría que plantearse entonces hasta qué punto se rebajaron los derechos de los trabajadores, ¿para qué? A lo mejor hay que pensarse volver si esa no era el problema que había respecto a eso. Y también me ha llamado el dato de la afiliación a la Seguridad Social. Vuelve a pasar lo del mes pasado, que comentamos el porqué. Parece ser que gente que no está en el sistema, que no está apuntado, entra en el mercado laboral. Esas dos reflexiones que me han llamado de los datos que hemos tenido. Me parece muy bien que deje sus reflexiones porque también enriquecen y también invitan a los demás a reflexionar. Claro que sí. Vamos, si te parece, con algunos temas que teníamos pendientes. No nos ha dado tiempo en los dos últimos programas a abordar el tema de las guarderías. A ver si terminamos de cerrarlo. ¿Qué sucede con las guarderías en los centros de trabajo? ¿Existen? ¿En qué casos la ley establece algún tipo de regulación? Bien, son guarderías laborales que van a tener, que tienen grandes empresas, porque su voluntad es tenerlas, se establecen sin ánimo de lucro y pueden tener algún tipo de subvención para material, para edificios. Es un poco lo que es sobre guarderías. También existe la guarderías infantiles laborales de la Junta de Castilla y León, que son guarderías, ayudas que hace la Junta de Castilla y León a familias que tienen hijos de 0 a 3 años y tienen necesidades y dificultades cuando van a trabajar. Y también respecto a las guarderías, daríamos el dato que sí hay convenios colectivos que hacen ayudas sociales, es decir, van a dar un dinero a los trabajadores que tengan niños en las guarderías. Eso es más o menos la información que podríamos tener en las guarderías, y también haciendo una pequeña referencia a Castilla y León. Pero en lo que se refiere a guarderías en el centro de trabajo, siempre esa iniciativa de la empresa. Efectivamente, no existe una obligación. y que pueda estar regulado en los convenios colectivos. Y esas guarderías laborales existen en grandes empresas por voluntad de la empresa, pero no hay nada más, Alejandra. Bueno, Ana de Valladolid también nos ha enviado esta pregunta a nuestra dirección de correo electrónico y nos plantea: si un trabajador está contratado por una ETT y la empresa donde trabaja lo quiere contratar directamente, ¿tiene que esperar por ley un plazo de 3 meses? En caso afirmativo, ¿cuál es el motivo? La ley que regula las empresas de trabajo temporal es del año 94, y lo que hay sobre el tema es que se prohíbe que haya cláusulas en los contratos que impidan que luego la empresa principal contrate al trabajador. Probablemente lo que está preguntando esta persona, o el problema que pueda tener, es que el contrato de la ETT siga en vigor. Imaginemos que falten 3 meses y hasta que no acabe ese contrato no se pueda dar la contratación. Pero como decimos, lo que hay en la ley es una prohibición a cláusulas que impidan que un trabajador de una ETT pueda estar luego contratado en la empresa principal si es que esa empresa quiere. De acuerdo, esperemos que a Ana le haya quedado clara la respuesta. Hay novedades también, Francisco, en materia normativa en lo que se refiere a los autónomos, que yo creo que habíamos anticipado y ahora ya finalmente... Sobre ese tema hace unos meses hablábamos de un proyecto de ley y ahora ya es ley, es una ley de septiembre que empieza a tener vigor en octubre. Se va a poder compatibilizar la prestación por desempleo y al mismo tiempo ser autónomo durante 9 meses.
el autónomo pasa a percibir el 100% de capitalización del desempleo. Novedades de este tipo son un poco las que hay relacionado con los autónomos. También los trabajadores autónomos dependientes, en casos de maternidad, riesgo embarazo, cuidado de menores, etcétera, etcétera, van a poder contratar también a un trabajador. Hay muchísimas novedades, digamos, en la ley, en el tema de autónomos. Habría que ir más o menos, es decir, un autónomo ahora que vaya tendría que informarse muy bien, porque depende de la peculiaridad. También hay bonificaciones respecto a cuotas de seguridad social. La capitalización ahora se va a permitir también que la puedas introducir en una sociedad de nueva creación o que lleve 12 meses creada. Es decir, hay esa serie de variantes e incluso un periodo de 5 años de espera en el cual tú estés cobrando prestaciones, o sea, te hayas hecho autónomo y esperes 5 años por si te va mal a ir al desempleo. Eso también se va a permitir. Se pone al parecer ese tiempo de los 5 años porque es el periodo que se está dando para ver si a una persona le va a ir o no le va a ir bien en la empresa o como autónomo en el negocio que vaya a realizar. Se trata de facilitar sí, de es alguna un poco manera apoyar el un poco y que la gente ponga en marcha su propio negocio, su propia empresa. Estamos esperando, Francisco está esperando sus dudas y sus preguntas, ese número de teléfono. Dense prisa porque aquí el tiempo vuela y enseguida si no, hablamos de cosas eso mismo, se nos pasa. Hombre, son cosas interesantes, pero siempre nos gusta también poder atender las inquietudes de los telespectadores. No sé si me dicen mis compañeros, ¿sí? María Ángeles de Soria, buenas noches. María Ángeles. Parece que hemos tenido un problema y se ha cortado la llamada. Bueno, en cualquier caso, mientras esperamos a ver si podemos recuperarla, vamos a plantear, si te parece, el interrogante, Francisco, ya que estamos en una época, se avecina la campaña de Navidad en la que van a proliferar las contrataciones, o eso por lo menos nos están vaticinando las empresas de empleo temporal. Si alguien encuentra empleo en estos días, ¿qué es el periodo de prueba? Que ya lo hemos abordado en alguna ocasión, pero es importante, y cuidado con el periodo de prueba. Sí, el periodo de prueba es ese periodo que van a tener las partes, llámese para aprobarse, es decir, tanto empresa... ¿Tengo la llamada? No, estaban confirmando mis compañeros a ver si había posibilidades de recuperar tanto empresa como trabajador van a tener un periodo en el cual pueden decidir que acaban con el contrato, que acaban con la relación laboral. Lo normal, 2 meses las personas no cualificadas y 6 meses las más cualificadas, y también por el estatuto de los trabajadores. Y luego también dependiendo de la regulación que pueda existir en los convenios colectivos. Eso es un poco el periodo de prueba. ¿No influye en el salario? No, se va a cobrar lo mismo, es decir, los trabajadores en ese momento cobran igual unos que otros, simplemente es ese periodo que hay. Si es verdad que el periodo de prueba, tú en un periodo de prueba cesas en ese periodo de prueba, no tienes desempleo, porque voluntariamente estás cesando. Y puede haber lugar, ya lo dijimos. Ahora sí que tenemos una llamada, a ver si tenemos suerte. Miguel Ángel de Segovia, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí está Francisco para que le plantee su pregunta. Bien, pues mire, yo quería hacer una pregunta. Mi mujer, nosotros nos dedicamos a la resina en Segovia y nuestro periodo de trabajo es normalmente de entre 7 y 8 meses o 9, los cuales mi mujer está de alta de autónoma. Entonces, bueno, pues ahora termina la campaña y por supuesto se da de baja. Me gustaría saber si mi mujer tiene derecho a algún tipo de prestación. Bueno, habría que mirar el cese de actividad como autónomo, si pudiera corresponderle ese tipo de ayuda. Probablemente no, porque se pueda entrar en una especie como parecido al fijo discontinuo, porque por lo que veo trabaja todos los años en esas fechas. Bueno, nosotros sí, la campaña suele ser desde marzo hasta ahora. Claro, no es un cese de actividad, porque el cese de actividad es porque dejara ya de hacer esa actividad como autónomo. Probablemente no haya nada porque en sí no es un desempleado, no trabaja por cuenta ajena. No trabaja por cuenta, trabaja por cuenta propia. Claro, por cuenta propia, ya digo, lo que sí hay es una ayuda de término de cese, pero si terminara la actividad como autónomo, pero ella no lo termina porque cada año se repite en el tiempo que vuelve a repetir. Creo que no va a haber nada. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, por habernos llamado. Gracias. Bueno, Francisco, se nos acabó el tiempo, pero por lo menos hemos podido atender una llamada. Y la otra llamada se nos perdió. A ver si la podemos recuperar en el siguiente programa. Muy bien. Hasta dentro de un mes, ya casi a las puertas de la Navidad. ¿Cómo va el calendario? Es verdad. Que da gusto. Muy bien.
Vamos a volver a conectar con Monse para ver qué nos cuenta sobre las ofertas de empleo que han llegado a nuestra redacción en estas últimas semanas. A ver si, como efectivamente ya estamos adelantando, se está notando el tema de que el mercado laboral se va a empezar a mover de cara a esta campaña navideña. ¿Se ha notado, Monse, cuando quieras? Buenas noches. A las ofertas habituales del resto del año, este mes sumamos las propias de la campaña de Navidad. Por eso la oferta es más amplia. Les detallamos algunas de ellas. En Burgos se buscan odontólogos y un carnicero. En Ávila se requiere un operario de prensa de soldadura y también un guía turístico. Por su parte, en Segovia, los trabajos que destacamos son una plaza de arquitecto técnico y un programador informático. Nos vamos a Soria, donde se necesita un comercial de seguros y un vendedor de tienda de muebles. En Valladolid se requiere un jefe de desarrollo de explotaciones ganaderas y un supervisor de supermercados. En Salamanca es necesario un dependiente de supermercados y un técnico de cobre. Pasamos a Palencia, donde las ofertas de trabajo son para un responsable de servicios web y un ayudante de camarero y cocina. En León se busca un teleoperador comercial y también hay un puesto de electricista con experiencia. Y por último, en Zamora se necesita un entrenador personal y un ejecutivo de cuentas. Estas ofertas y otras más las pueden consultar en nuestra página web www.empleate.rtvcil.es. Muchas gracias, Monse. Detrás de un proyecto profesional, de un negocio, hay muchísimo esfuerzo, muchísimas horas de trabajo, muchísimo tiempo dándole vueltas también a la cabeza. Todos esos ingredientes están en la historia de Javier, al que veíamos al comienzo del programa y al que ahora ya vamos a conocer. Él ha dejado hace relativamente poco tiempo la universidad, las clases, pero ya en ese momento se planteó muy seriamente que quería trabajar en lo suyo y lo ha conseguido. Lo suyo es el deporte y lo que ha hecho es aprovechar el auge que en los últimos años está teniendo la figura del entrenador personal. Vean qué éxito está teniendo. Perfecto, 3, respira, 2, 1, fuera. Su verdadera cuenta atrás empezó hace un mes. He abierto un nuevo centro de entrenamiento, gracias a la ayuda de mis padres, por supuesto. Pues hemos podido lanzar esto y la verdad que sí, que era un sueño, que es algo que yo me quería dedicar desde los últimos años de la carrera y bueno, y parece que se ha hecho realidad, sí. Javier tiene 23 años, se graduó en Ciencias del Deporte e hizo un máster de entrenador personal. Bien, mirada arriba, base de pecho, perfecto. Al principio atendía a sus clientes con pocos recursos y a domicilio. Ahora les mima mucho más gracias a toda esta maquinaria. Me acaba de pegar una paliza. María Ángeles lleva 9 meses ejercitándose con él para perder peso. Ya ha conseguido bajar 20 kilos. A mí me ha cambiado la vida él, porque yo tenía una vida en plan, estoy en el sofá, trabajo, sentada, sofá, y de ahí a la cama, de la cama al sofá, y entonces mi vida era esa. Detrás de todo su esfuerzo hay un análisis previo de las patologías del paciente, porque a cada uno le diseña un plan de trabajo diferente. Y ahí se tratan temas desde las patologías que pueden tener, como por ejemplo sobrepeso, obesidad, algún dolor articular, por así decirlo, una evaluación mediante una charla con el cliente para conocer cómo está. De momento tiene la ficha de 6 clientes porque al principio cuesta un poco. Tienes que tener muchas ganas porque son muchos impedimentos, no es tan fácil como cogerte y abrirlo y ya está, no. Tiene mucho más, mucho más. Sabía desde el principio que ser emprendedor de éxito no iba a ser cuestión de días. Después de esta sesión de ejercicios casi que nos sentimos más en forma, al menos moralmente. Es todo por este mes, volvemos dentro de 30 días aproximadamente. Hasta entonces, muchísimo ánimo y muchísima suerte. Adiós.